Bueno, continuamos entonces con este libro tan bello, tan lindo, que es el libro del profeta Isaías, en este caso, en la tercera parte, que es lo que comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a seguir reflexionando y recibiendo lo que el profeta nos va a regalar, que nos lo regala como consejo y como advertencia. La semana pasada ustedes recordarán cómo este proceso de volver a vivir en el lugar donde habían sido de alguna manera exiliados, desterrados, volver a habitar un lugar tan querido como habla Isaías, que es el monte Sión, la ciudad de Jerusalén. Para los que estuvieron lejos va a ser un gran desafío, ya que cuando emprenden el regreso lo que se encuentran es destrucción, ruinas, ruinas, déjenme agregar esto, en todos los sentidos, porque está ruinosa la ciudad, ruinosos los edificios en general, pero también ruinoso el corazón del hombre. Ruinoso el corazón que los recibe por aquellos que pudieron quedarse y experimentar la destrucción, y ruinoso por aquellos que llegan, que si bien llegaban con la alegría y la esperanza de volver a su lugar original, una vez que están allí, lo que perciben es el desasosiego, la frustración, la angustia de que, esto que nos imaginamos encontrar no tiene nada que ver con la realidad. Entonces se produce como un vuelco de corazón interior, ¿no? Pero a ver, nosotros que pensábamos que después del exilio encontrábamos el esplendor, seguimos enrostrándonos con la muerte, con la desolación, con la pobreza, con el hambre, con la destrucción. Entonces, el centro de este profeta, el centro del mensaje de este profeta están llamados a la restauración. Pero claro, una restauración que nos puede tentar de hacerla de afuera para adentro. Nos puede tentar de empezar arduamente la tarea de decir, bueno, levantemos la muralla, reconstruyamos las casas, hermosemos o mejor dicho, volvamos a restaurar de manera casi desde las bases el templo que es la morada de Dios. Podían caer en esa tentación, pero el profeta les advierte: si la restauración, amigos míos, no viene de adentro para afuera, así como restauren lo externo, volvería a caer de un soplo. Si no está cimentado en la verdad, si no está cimentado en la libertad interior, si no está cimentado en aquello que ustedes tienen que volver a ser, nada servirá de lo externo si no se atreven a cambiar lo interno. De alguna manera, les está gritando con voz ronca y hasta un poco cansada: no se puede emprender una vida distinta y nueva perseverando e insistiendo en modelos viejos y totalmente perimidos. Modelos que nos hicieron llegar a donde estamos, modelos que nos hicieron sucumbir a donde sucumbimos. Entonces, esa es la fuerza de lo que el profeta nos transmite parte por parte en su libro y en esta bellísima exposición que hace de la palabra de Dios. Así que ahí es a donde nos vamos a poner hoy. Hoy el profeta empieza a sacar las piedras. ¿Pero qué piedras empieza a sacar? Las piedras que obstaculizan el interior del hombre.
Hoy empieza a sacar las piedras del camino del hombre hacia Dios. Hoy empieza a mover los bloques que hasta que no los retiremos no vamos a poder seguir haciendo una acción verdadera y contundente. Hoy vamos a ver cómo cambia. La semana pasada era una palabra de recepción. Vuelvan, vuelvan los que se fueron, pero vuelvan a su vez todos aquellos que antes no tenían cabida. Vuelvan, y la única condición que se les pida es que amen a Dios y a sus hermanos, que se atrevan a tener a Dios por sobre todas las cosas y que acepten, amen y trabajen y sirvan al hermano como ustedes mismos. Esas son las dos condiciones que pone Dios al hombre que hasta este momento se sentía completamente, por su condición de extranjero, por su condición de no fecundo, se sentía fuera del redil, fuera del pueblo, fuera de la elección. Qué cosa más bonita. La semana pasada nos abría el corazón a eso y decía: vengan, vengan a unirse a los que vuelven. Claro, para volver, para retornar y para hacer vivir en esta comunidad, en esta confraternidad, se necesita que todos estemos en la misma página. Se necesita que todos afinen los instrumentos para que la orquesta pueda tocar una música deliciosa a los oídos y al corazón de todos, especialmente al de Dios. Y eso es lo que hoy pone de advertencia. Hoy cambia, hoy se hace ácido, hoy se hace irónico, hoy se hace punzante para despertarnos y para decir: este retorno, esta apertura, esta restauración también depende de lo que ustedes vayan haciendo con su propio corazón, con su propia vida, en su propio lugar donde se encuentran. Así que ahí es a donde nos vamos a meter en el día de hoy de una manera muy despierta. Ya van a ver por qué. Esto es un poco alegórica la descripción de despierta, porque los voy a tener de atrás para adelante, de atrás para adelante, de adelante para atrás, para que vayamos viendo. Hoy vamos a ver... permiso. Primero vamos a rezar y luego empezamos con lo que... con el papelito que les preparé, que me olvidé de adjuntárselo cuando les envié el email. Ahora esto se los debo y les vuelvo a enviar un email con estas correspondencias que les había prometido. Nos vamos a poner en la presencia del Señor en este tercer miércoles de Pascua. No nos olvidemos que estamos celebrando a un Dios vivo, que nos quiere vivos, y que quiere que generemos la vida alrededor de nuestra existencia. ¿No? No nos olvidemos, la Pascua es la vida misma que nos llama a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decidí hoy leer esta parte del Evangelio porque tiene tanto que ver. Es el mismo Señor que nos vuelve a repetir una y mil veces
el amor que siente por nosotros, el amor de un padre que no quiere que ninguno de sus hijos quede en la mitad del camino, el amor por un hijo que viene a cumplir la voluntad del Padre para agrandar nuestro corazón, para hacer que cuando veamos, creamos. Y aunque no veamos, creamos también, ¿no? Porque bueno, un poco más adelante, en algún capítulo más adelante, va a decir, benditos los que crean sin ver. Porque lo único que nos da esta vida nueva es este cambio de actitud de lo que significa creer en Dios, que es lo que está tratando Isaías de hacer que le pase a este pueblo desesperanzado y cansado, que vuelva a creer en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? No solo tener algo como religión, no solo optar un culto y decir, yo soy católico, yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy budista. No es eso lo que define nuestro ser religioso. Tener religión es esto, el saber que al menos los cristianos, lo que creemos es saber que realmente cuando vamos a Él, sacia nuestra hambre más profunda, y cuando creemos en Él, ya nuestra alma deja de estar sedienta, porque encuentra en Él realmente todo lo que necesita. Es hacer de nuestro Dios el centro de nuestra existencia. Todo pasa a ser desde Él, y todo pasa a ser por Él, y todo pasa a ser para Él. Entonces el sentido de nuestra vida se amplía, se planifica, se hace grande. No hay nada imposible para Él y no hay nada imposible con Él. Nada. Nada que querramos hacer siempre para el bien, ¿no? Para el bien nuestro y para el bien de los demás. Así que esta esperanza que nos regala hoy este discurso del pan de vida sea así, certera, verdadera, sea algo que es un presupuesto fundamental en nuestra vida. No solo porque lo descubrimos en la Eucaristía, ¿no? Eso además está a decir que habla de eso, de poder verlo y creer, ¿no? No que vamos allí como si estuviéramos haciendo algo que es parte del rito y lo hago porque hay que hacerlo. No, no, no. Esto que estoy viendo, recibo, lo creo y al creerlo lo vivo y me transformo en lo que recibo. Y al transformarme en lo que recibo empieza a cambiar mi vida toda. Claro, ¿cómo no va a decir esto el Señor? La voluntad de mi Padre, ¿cuál es? Que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Claro, porque cuando lo vemos y creemos, ya vivimos la vida eterna, ya compartimos su eternidad, ya nos vamos de estas cuatro paredes limitadas, imperfectas, llenas de hueco, ¿no? y de sombras, para sumergirnos en una vida absolutamente plena, que es la de Cristo, y ya experimentar con Él esa vida especial, esa vida eterna, la vida que nos deja respirar hondo. Así que bueno, con esta palabra de hoy, metámonos así en el tema de hoy, porque está ligadísimo con lo que acabamos de decir en el Evangelio de Juan. Así que pidámosle al Señor, y hoy muy especialmente le voy a pedir al Señor por Juan Diego, que lo están operando en Boston, un chiquitín a quien yo de alguna manera voy siguiendo, ya es la 6ª operación de corazón que tiene desde que nació, y en estos momentos le están haciendo la más importante y puede ser la definitiva. Así que pidámosle al Señor por él y por el cirujano, para que realmente pueda hacer una operación con éxito y pueda recuperar su vida normal, la vida de un niño.
Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y sabemos que estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenísimo. Primero que nada, les comparto, déjenme que entre a compartirles un segundito nomás, este documento pequeño, que ya lo van a recibir ustedes. A ver, porque se me corrió, vamos a ir para aquí. Ahí está. Bien, aquí está la correspondencia. Hoy, por ejemplo, vamos a ver todo lo que está en el segundo de los renglones. Hoy vamos a continuar viendo el capítulo 56 hasta el 57, y vamos a ver la correspondencia, que es la más larga de todos estos 5 partes. Es la más extensa. Fíjense, en el centro, simplemente para recordarles lo que vimos la semana pasada, está ese capítulo 61, donde indica la misión, y donde indica, es una página tremendamente mesiánica, ¿no? Donde se pone, se advierte cuál va a ser la función, de alguna manera, del enviado de Dios, esa función de restauración, de liberación, de sanación, ¿no? Y de perdón, de misericordia. A partir de este centro, que es el mensaje central de Dios para esta desesperanza, viene todo lo otro. Viene lo otro que va como concéntricamente, como abrazando a ese centro de afuera hacia adentro, como preparando nuestro corazón para poder vivir en plenitud lo que dice el capítulo 61. Así que esto nos indica, y hoy lo va a recordar, que esto no se hace de un día para otro. Restaurarse lleva su tiempo. Ponerse de pie, sentirse firme, empezar realmente a vernos con otra mirada y a recibir la realidad con una mirada nueva, lleva absolutamente el tiempo que cada uno necesita. Cada persona es distinto, cada persona es un mundo, y cada uno sabe si esto lo puede transitar en un día, en un año, en toda la vida, ¿no? A lo mejor nunca salimos del segundo, de la segunda etapa, pero no importa. Lo que le importa al Señor es que vayamos caminando hacia Él, que vayamos avanzando hacia Él, no solo con nuestros pies, sino también con nuestro corazón. Así que esto es lo que les voy a mandar para que lo tengan bien presente, y hoy vamos a trabajar entonces el capítulo 56 a partir del versículo 9, y su correspondiente el 65 a partir del versículo 1, completo hasta el 66, versículo 17. Así que ahí es a donde nos vamos a dirigir ahora mismo, pero les quería mostrar simplemente la correspondencia que les hice, y es para ustedes. Así que no se preocupen, que eso les va a llegar en un PowerPoint, en un email. Bien. Agregando lo que puse al inicio, de lo que les hice como comentario y como introducción del tema de hoy, es necesario, y lo vamos a ir haciendo a medida que transitemos este encuentro de hoy, poner en contexto qué es lo que pasaba en ese momento, qué es lo que estaba ocurriendo y viviendo en la Jerusalén que ellos se encuentran prácticamente destruida. Habían empezado a llegar, se habían empezado a sentar, empiezan a surgir los líderes no solo religiosos, sino también civiles, aquellos que van a tener a cargo al pueblo y aquellos que van a llevar adelante la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Especialmente de Jerusalén. Y se empieza a notar
lo que les decía anteriormente. Se empieza a notar que no solo hay que tener ganas de reconstruir, sino que hay que tener ganas de estar completamente restaurado interiormente para no volver a caer en aquello que hizo que perdiéramos la condición de hijos, la condición de pueblo. Empieza a haber mucha corrupción. El desorden trae la corrupción. La falta de liderazgo trae la corrupción. Y es una corrupción, fíjense ustedes qué interesante, que está ligada a cómo 70 años en el exilio hicieron del corazón de este pueblo un corazón permeable a toda la idolatría que vivían alrededor de ellos los pueblos que los sometieron. Se hicieron prácticamente idólatras. Era como, que era lo que hablábamos la vez pasada en Isaías 2 también, ¿no? Era como que el pueblo que sabía que pertenecía a Yahvé, que su Dios era el Dios de Israel, se había dejado permear y había entrado en contacto con distintas prácticas. Prácticas de todo tipo, mágicas, supersticiosas, prácticas idolátricas como ser, por ejemplo, la adoración a los lugares, por ejemplo, a los árboles. Los árboles eran adorados en los ritos cananeos como signos de fecundidad, como signos de fertilidad, entonces ejercían la prostitución sagrada bajo esos árboles. La adoración en los lugares altos, también con el mismo fin, a los dioses, especialmente a los dioses como Dionisio o Baco, ¿no? Esos dioses que a lo mejor pertenecían a pueblos extranjeros, pero que tenían su paralelo en aquellos pueblos que los habían sometido a lo largo de estos años de exilio. Y por sobre todas las cosas, ¿saben lo que va a aparecer? Que es tremendo. Sacrificios humanos. Si bien Israel nunca había caído en el hecho de llegar a hacer sacrificios humanos, los pueblos de alrededor sí. Y le ofrecían los niños, le ofrecían niños recién nacidos o de poca edad, para aplacar el furor y la fuerza, especialmente de un dios que hoy lo va a mencionar Isaías, que es el dios Moloc, el dios de los moabitas, el dios de los pueblos que serían los que estaban del otro lado del Jordán, los que vienen del este. Ya van a entender ustedes, y me atrevo a dárselos como introducción, porque se entienden muchos pasajes bíblicos acerca de lo que ocurría en relación a este rey Moloc y al sacrificio humano. ¿Y qué significa? Que mientras Israel mantenía este corazón idolátrico, que en su esencia no respetaba al hombre, la idolatría no respeta al hermano, lo sojuzga, lo oprime, de alguna manera lo esclaviza, porque la idolatría hace eso con el hombre al cual se abre a ella. O sea, diferente a lo que ocurre con el Dios de Israel que le regala la libertad, el ídolo lo somete a la esclavitud. Y la mentalidad de un pueblo idolátrico, la mentalidad se nota en la sociedad que va conformando, una sociedad completamente corrompida, de no respeto, de no dignidad, de no atender a la necesidad de mi hermano como la propia, sino todo lo contrario. En una palabra, una sociedad que tiene como premisa, sálvese quien pueda. Yo primero y vos arreglate como puedas. Es un poco a donde había caído el Israel de este tiempo,
qué locura, ¿no? Habían vuelto del exilio, habían vuelto del destierro, pero habían vuelto con un corazón oprimido por la esclavitud de la idolatría. Ahí es a donde tiene que trabajar el Señor. Ahí es donde tiene que entrar la palabra de Dios para desterrar, porque hasta que no destierra del corazón de estos hombres la idolatría, nunca van a poder restaurar, nunca van a poder levantar la Jerusalén nueva, nunca van a poder reacondicionar la casa del verdadero Dios, porque no van a poder vivir eso que decía la semana pasada el Señor, las condiciones, el derecho y la justicia. El derecho, que es la ley de Dios hacia el otro, y la justicia, que es amar al Señor por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ejerciendo ese derecho. No sé si soy clara. ¿Es claro lo que les estoy explicando? Fíjense cómo nos limita, o mejor dicho, no es limitar la palabra que quiero utilizar, nos condiciona la manera en que creemos. Vieron que yo en algún momento les dije hace un tiempo, vivimos como creemos y creemos como vivimos. Es algo que no lo podemos separar. Y cuando en nuestro corazón prevalece la idolatría, así es como ejercemos esa idolatría en la relación que tenemos con los demás. Eso es lo que enardecía al Dios de Israel. Siempre nos pensamos que a Yahvé le molesta que le prendamos una vela a Baal. No, a Yahvé lo que le molesta que al prenderle la vela a Baal dejamos de vivir con los valores y la dignidad que nos trae Él como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros. Y a mí me toca muy de cerca esto, porque cuando a ustedes también me imagino, cuando escuchamos las noticias, cuando leemos el periódico, hoy no está Moloch, hoy no está Baal, hoy no están los dioses cananeos, pero hay otros a los cuales le seguimos sacrificando la vida de los niños, la vida de los hombres, la vida de las mujeres, la vida de pueblos enteros. Y lo que nos habla de que en el corazón del hombre actual y de nosotros los creyentes todavía hay piedras de idolatría que extirpar, todavía hay caminos que allanar, todavía hay corazones que vaciar de estatuillas que están tomando un lugar que solo le pertenece a Dios. Eso es a donde nos lleva Isaías. Porque si yo lo veo con la perspectiva de que esto se lo dijo a Israel cuando volvieron del exilio, para prepararlos para que vuelvan a vivir como una sociedad nueva, y no me veo yo metida dentro de este paquete, de nada vale esta palabra de Dios que quiere despertarnos hoy también a nosotros para decirnos, ¿no será que son tan sofisticados los ídolos de hoy día? ¿No será que es tan sofisticada la palabra de Moloch hoy en día, pero que siguen de alguna manera dándole culto, ofreciéndole incienso y lo peor, presentándole el sacrificio a diario para llevar adelante su plan y no el mío? Es el Señor que nos habla de una manera clara, punzante y desencarnada, simplemente para que nosotros nos atrevamos a vivir este periodo de restauración, esta Pascua de resurrección, profundamente vivos, sin ninguna atadura a la muerte, sin ninguna atadura a aquello que nos hunde y nos hace vivir en la oscuridad. Es un hermoso texto el de Isaías, el que hoy nos va a regalar, para que empecemos también nosotros a realizar la tarea que nos toque. Y bueno, para cambiar un poco, vamos al capítulo 65. Hoy vamos a empezar de atrás para adelante, como el pueblo de Israel, ¿no? Que lee de atrás para adelante. Ahí vamos nosotros
con esta introducción y con esta puesta a darnos cuenta qué es lo que nos quiere regalar el Señor en esta mañana. Capítulo 65, versículo 1. Mientras abren, tomo un matecito que tengo la garganta. Habla el Señor a través del profeta. Yo ofrecía respuesta a los que no preguntaban. Salía al encuentro de los que no me buscaban. Decía, aquí estoy al pueblo que no invocaba mi nombre. Tenía mis manos extendidas todo el día hacia un pueblo rebelde que andaba por el mal camino, siguiendo sus antojos, pueblo que me provocaba en la cara continuamente, que sacrificaba en los jardines y ofrecía incienso sobre los ladrillos, que se sentaba en los sepulcros y pernotaba en las grutas, que comía la carne de cerdo y caldo abominable en las tazas, que decía, retírate, no te acerques, que estoy consagrado. Eso hace humear mi cólera, como fuego que arde todo el día. Lo tengo escrito delante y no descansaré hasta que les dé su merecido, por sus culpas y la de sus padres, todas juntas, dice el Señor, porque ofrecían incienso en las montañas y me ultrajaban en las colinas. Les mediré su paga y se la echaré encima. ¿No? A mí me parte el corazón este Dios Padre, que no lo puedo recibir de otra manera, ¿no? Porque cuando ayer el Señor me decía, contemplando el Evangelio de Juan, ante el pedido de Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, el Padre tiene el rostro de Cristo, el Padre tiene el modo de Cristo, el Padre tiene el estilo de Cristo. ¿Y qué estilo? De estar inclinado constantemente ante la necesidad, de ir en búsqueda del necesitado, del perdido, del herido, ¿no? No puedo sacarme de la cabeza y del corazón la imagen de este mi Dios que me ofrecía una respuesta, pero que yo no le preguntaba absolutamente nada, que sale constantemente a mi encuentro, pero que yo no lo busco, que me grita, acá estoy, Patricia, pero yo no invoco su nombre. Me da una ternura y una pena y un dolor, en una palabra diríamos con el lenguaje actual, está ahí y no lo registro. Está ahí, no lo registro, pero ¿a quién registro entonces? Pero ¿atrás de quién se van mis ojos? ¿Atrás de qué? ¿De qué? No de quién. Se va mi corazón. Es ahí a donde me pone, ¿no? Y lo peor es que lo que nota el Señor a estas alturas en este pueblo es que el liderazgo que tiene que ser ejemplar es un liderazgo que no sirve, es un liderazgo que no libera, un pastoreo que no pastorea, ¿no? Y por eso, vámonos al capítulo 56, versículo 9. Acá empieza a aparecer el lenguaje irónico del que les hablaba hace un ratito. Fieras salvajes vengan a comer, fieras todas de la selva, que los guardianes están ciegos y no se dan cuenta de nada. Son perros mudos, incapaces de ladrar, vigilantes tumbados, amigos de dormir.
Son perros con un hambre insaciable, son pastores incapaces de comprender. Cada cual va por su camino y a su ganancia sin excepción. Vengan, voy a buscar vino, emborrachémonos de licor, y mañana lo mismo que hoy, hay provisión abundante. ¿No? Isaías pone el acento y la mirada sobre aquellos que deben dar ejemplo, sobre aquellos que deben de ser los que están como jefe de fila, conduciendo a este pueblo hacia la plena y absoluta restauración. Y sin embargo, miren ustedes, son ciegos, no se dan cuenta de nada. Son perros mudos que ni siquiera ladran ante el peligro, ante la amenaza. Son vigilantes tumbados, amigos de dormir. Son perros con un hambre insaciable que banquetean, dicen los exégetas de Isaías, frente al hambre del pueblo, que se sacian y no dejan, no ponen límite a su apetito frente a aquellos que no tienen ni siquiera lo mínimo para saciar su hambre y aplacar su sed. Va en contra del líder, va en contra del pastor, va en contra de aquellos que tienen que ser testigos verdaderos y coherentes de aquello que creen. ¿Y a qué está haciendo referencia? Los voy a seguir mareando en el día de hoy. Vayan ustedes al capítulo 5 del libro de Nehemías. Fíjense qué bonito que el libro, mientras buscan Nehemías, yo les voy contando un poquito. El libro de Nehemías es exactamente escrito o describe la época esta que estamos trabajando en Isaías 3. Nehemías con Esdras van a ser los dos que, saliendo de Babilonia por encargo de los señores que lo tenían, a quienes estaban sirviendo, les dicen: vuelvan y ocúpense de poner de pie a Jerusalén. Son los encargados de llevar adelante la tarea de reconstrucción. Pero miren lo que Nehemías encuentra tristemente cuando llega a ese lugar. El capítulo 5 lo describe de pe a pa, lo vamos a leer entero, para que puedan entender a lo que estamos trabajando o lo que nos estamos refiriendo en el profeta Isaías. La gente sencilla, sobre todo las mujeres, empezaron a protestar enérgicamente contra sus hermanos judíos. Unos decían: tenemos muchos hijos e hijas, que nos den trigo para comer y seguir con vida. Otros: pasamos tanta hambre que tenemos que hipotecar nuestros campos, viñedos y casas para conseguir trigo. Y otros: hemos tenido que pedir dinero prestado para pagar el impuesto real. Somos iguales que nuestros hermanos, nuestros hijos son como los suyos, y sin embargo debemos entregar como esclavos a nuestros hijos e hijas. A algunas de ellas incluso las han deshonrado, sin que podamos hacer nada, porque nuestros campos y viñas están en manos ajenas. Cuando me enteré, dice Nehemías, de sus protestas y de lo que sucedía, me indigné, y sin poder contenerme me encaré con los nobles y las autoridades, y les dije: ustedes se están portando con sus hermanos como usureros. Convoqué contra ellos una asamblea general y les dije: nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos vendidos a los paganos, y ustedes venden a sus hermanos para que luego nos los vendan a nosotros. Se quedaron cortados, sin respuesta, y yo seguí.
No está bien lo que hacen. Solo respetando a nuestro Dios evitarán el desprecio de nuestros enemigos los paganos. También yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y trigo. Olvidemos esa deuda. Devuélvanles hoy mismo sus campos, viñas, olivares y casas, y perdónenles el dinero, el trigo, el vino y el aceite que les han prestado. Todos respondieron: se lo devolveremos sin exigir nada, haremos lo que dices. Entonces llamé a los sacerdotes para que les tomasen juramento de que cumplirían su palabra. Luego me despojé de mi manto y exclamé: así despoje Dios de su casa y de sus bienes al que no cumpla su palabra, y que se quede despojado y sin nada. Toda la asamblea respondió: amén. Y alabó al Señor. El pueblo cumplió lo prometido. Dicho sea de paso, desde el día en que me nombraron gobernador de Judá, cargo que ocupé durante 12 años, hasta el 20, desde el 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, ni yo ni mis hermanos comimos expensas del cargo. En cambio, los gobernadores anteriores fueron una carga para el pueblo, exigiéndoles cada día 400 gramos de plata en concepto de pan y vino. Y también sus servidores oprimían a la gente. Pero yo no obré así, por respeto al Señor. Además, trabajé personalmente en la muralla, aunque yo no era terrateniente y todos mis criados se pasaban el día en la obra. A mi mesa se sentaban 150 nobles y consejeros, sin contar los que venían de los países vecinos. Cada día se aderezaba un toro, 6 ovejas y aves. Cada 10 días se encargaba vino de toda clase en abundancia. Y a pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque bastante agobiado estaba ya el pueblo. Dios mío, acuérdate de mí, acuérdate para mi bien de todo lo que hice por esta gente. Nehemías, cuyo libro es absolutamente importante para saber qué pasaba en esta época, donde todos nos podemos imaginar, ay, lo que pasa que el pueblo que venía del destierro y había vivido el exilio, venía con un corazón abierto y con una mente abierta y totalmente convertidos, totalmente distintos a empezar una vida nueva, nos deja en claro de que eso no estaba ocurriendo. Y que para que pasara esa vida nueva, había que llamar a una verdadera y auténtica conversión, ¿no? Me parecía importante mostrarles esto para que se dieran cuenta de lo que habla en este punto, que no servían para nada los vigías, los gobernadores, los pastores, porque todos estaban en su propio bienestar y en su propia comodidad, sin importarles el bien común del pueblo al que pastoreaban, ¿no? Algo muy común que aparece en Ezequiel también y que aparece en Jeremías también, ¿no? Como un llamado de atención a aquellos que tienen la responsabilidad de tener a cargo a un grupo, a un pueblo, a un grupo de familias, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora vamos a volver para atrás al 65, a donde dejamos en el versículo 8, para luego volver para adelante. Perdón, hasta ahora alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, a dónde nos quiere llevar. Está clarito, ¿no? Duro, pero clarito. Yo decía, no venimos de un destierro, venimos de una pandemia. Esto que decía Matilde hoy cuando nos encontramos, tanto encierro, tanta tragedia, tanto dolor,
y qué hemos aprendido, ¿no? Un poco ese es el sentido más profundo de este texto. Así dice el Señor, como al encontrar jugo en un racimo se dice, no lo eches a perder, que es una bendición, así haré yo en atención a mis siervos. No lo echaré a perder todo. Sacaré descendencia de Jacob, de Judá, quienes posean mis montañas las poseerán mis elegidos, y mis siervos habitarán allí. El Sarón será un redil de ovejas, y el valle de Acor pastizal de vacas, para mi pueblo que me ha buscado. Pero a ustedes, que abandonaron al Señor olvidando mi monte santo, que preparaban la mesa en honor de la fortuna y levantaron la copa en honor al destino, yo los destino a la espada y todos se encorvarán para el degüello, porque llamé y no respondieron, hablé y no escucharon, hicieron lo que no me agrada, eligieron lo que no quiero. Por eso así dice el Señor, miren, mis siervos comerán y ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. Miren, mis siervos estarán alegres y ustedes avergonzados. Miren, mis siervos cantarán de puro contento y ustedes gritarán de puro dolor y aullarán con el corazón desgarrado. Dejarán su nombre a mis elegidos como fórmula de imprecación. A ustedes el Señor les dará muerte y a sus siervos les dará otro nombre. El que quiera felicitarse en el país, se felicitará con el Dios fiel. El que quiera jurar en el país, jurará por el Dios fiel. Sí, se olvidarán las angustias del pasado y hasta de mi vista desaparecerán. ¿De qué está hablando? Lo explica el capítulo 57. Volvemos para atrás. ¿De quiénes está hablando al final? De los que van a ir apareciendo, y acá se van dando novedades que van surgiendo en la palabra de Dios y que vamos a entender un poquito más qué pasa en los evangelios, por esto que vamos a leer ahora. 57, versículo 1. Perece el inocente y nadie hace caso. Se llevan a los hombres fieles y nadie comprende que ante la maldad se llevan al inocente, para que entre en la paz y descanse en su lecho el que procedía con sinceridad. ¿Qué rescata el profeta? Que dentro de esta confusión, dentro de esta enfermedad, porque más adelante va a decir, en realidad la idolatría es una enfermedad, es la enfermedad del alma, ¿no? La enfermedad del corazón humano. Dentro de esta enfermedad hubieron aquellos que lograron mantenerse fieles, que hicieron lo posible para no salirse del derecho y la justicia del Señor. Esos son los inocentes, esos son los hombres fieles, esos son los que son despreciados, maltratados e incluso asesinados por el resto, porque al resto le molesta esa fidelidad frente a los ojos. Eso lo vemos aparecer en muchas partes, ¿no? Además del siervo doliente, vimos la reacción de Caín con Abel. No pudo resistir la gracia de Abel y terminó matándolo, ¿no? Esta cosa de hagamos que desaparezcan de alguna manera, porque me molesta tener ante mí aquel que vive, manifiesta y testimonia lo que es la verdad, la vida, la santidad en su corazón. Pero acá aparece un dato muy interesante. Estos hombres que se separan, estos hombres que no se dejan arrastrar por la idolatría y la maldad
y la falta, mejor dicho, que no abandonan el camino hacia Dios, comienzan a ser llamados Hasidim, H-A-S-I-D-I-M, los piadosos. Empiezan a formar un grupo aparte, y por formar un grupo aparte, se unen entre ellos y arman una institución que va a ser muy, muy común su nombre en los evangelios, que van a ser los fariseos, ¿no? Fariseo significa separado. Son los primeros, el grupo, el resto fiel, que se separa de los que se dejan de alguna manera arrastrar por la idolatría, y es este grupo al que el Señor les dirige esta palabra de severidad. Y a veces nos parece, che, ¿por qué le tiene tanta bronca a los fariseos? No, no es que les tenga bronca, es que los quiere hacer llevar a todos al momento de cuando surgió en su corazón el hecho de decidir vivir perseverando en el camino de Dios. ¿Por qué no vuelven ahí? ¿Por qué no vuelven a elegir la vida? ¿Por qué no vuelven a elegir aquello que los hacía ser fieles y cercanos a la presencia de Dios, ¿no? Para que entendamos, en este momento donde aparecen estos grupos que, bueno, a través de los siglos van a ir institucionalizándose y transformándose un poquito, ¿no? Hasta el punto de que Jesús los llama a que puedan vivir su primera vocación, esa llama que consumía su corazón por el amor a Dios, ¿no? Ahí es a donde los quiere poner. Y otro tema que aparece por primera vez aquí en el Isaías, y que va a tener su influencia en el judaísmo y en el cristianismo como creencia, es la retribución del bueno después de la muerte, ¿no? En esto que dice en el versículo entre el 1 y el 2, se llevan al inocente para que entre en la paz y descanse en su lecho el que procedía con sinceridad. Esta certeza de que hay una recompensa al que vivió el bien, al que vivió el camino de Dios, en su vida también recibirá una recompensa después que pase de esta vida a la vida inmortal, ¿no? A través de la muerte. Entonces aparece por primera vez este concepto que a partir de este momento va a ser un tema a desarrollarse en varios libros sapienciales, especialmente en el libro de la sabiduría, cuyo capítulo 3 muchas veces se lee en los funerales, sobre este punto, ¿no? Sobre la esperanza de la vida futura, buena, en el seno de Dios, por haber perseverado y haber sido fiel. Algo de eso habla también el Evangelio en la parábola del rico y el pobre Lázaro, ¿no? El que vive en el seno de Abraham y puede ver el tormento, ¿no? Miren cómo se van agregando ideas que van a formar el camino de la creencia, tanto judía como cristiana. Así que es muy importante este punto. Patri, una pregunta. Hortensia. Mira, los Hasidim Sí. es un grupo piadoso. Sí, significa piadosos. Por eso, pero ellos son los mismos que después se llamaron los fariseos. O sea, de los Hasidim en realidad se va a decir que se van a desprender, porque después los Hasidim se van a desprender de los fariseos más adelante y van a probablemente sean los esenios, ¿no? En tiempos de Jesús. Pero en este momento se habla de Hasid, la persona piadosa, fiel y que sigue observando y manteniendo la ley de Dios en su corazón. Okay. De allí, aquí es donde empiezan a separarse y por separados comienza este grupo
que luego va a dar lugar en la asociación que van a ir haciendo al fariseísmo, a los fariseos. Pero que cuando llegan a la época de Jesús, también vemos cómo otros se separaron de ellos porque ellos caen en la corrupción y caen también de alguna manera en la no observancia de la ley tal cual la dio Dios, ¿no? Y por eso el Señor los agita tanto y los hace volver. Exacto, porque no eran piadosos, eran cumplidores de la ley. Ahí está, ahí está. Pero Ay, en el fondo, a mí me gusta explicar esto porque en el fondo es ese costado hasid que todos tenemos. Acuérdense que la palabra de Dios no se lee literalmente. En el fondo de nuestro corazón convive el pueblo infiel y el pueblo fiel. Convive el resto fiel al que Dios llama para que se imponga sobre el infiel. ¿Me sigues? Es como vivir esta duplicidad que constantemente está en pugna en el corazón del hombre y que San Pablo lo dice con una claridad absoluta. Hago todo el mal que no quiero y no puedo realizar el bien que deseo, ¿no? Porque es esta la realidad humana, que estamos de alguna manera armados de esa manera, ¿no? De alguna forma, para explicarlo de una manera sencilla. Pero fíjense lo que va a explicar ahora. Ahora va a explicar con una claridad absoluta qué tipo de idolatría llevaban adelante el mismo pueblo infiel, dejándose influenciar por los pueblos de alrededor y que los sometieron. Miren cómo les habla. Acérquense ustedes, hijos de bruja, raza de un adúltero y una prostituta. ¿De quién se burlan abriendo la boca y sacando la lengua? Haciendo referencia al maltrato que daban a los piadosos, ¿no? ¿No son ustedes hijos ilegítimos? ¿Una raza bastarda? Ustedes que arden de lujuria entre los robles, bajo cualquier árbol frondoso, que inmolan niños junto a los arroyos y entre las grietas de las rocas. Las piedras lisas del arroyo serán tu herencia. Ellas te tocarán en suerte. En su honor derramabas libaciones y ofrecías sacrificios. Sobre un monte alto y elevado colocabas tu cama. Allá subías a ofrecer sacrificios. ¿Podrá eso aplacarme? Detrás de los postes de la puerta colocabas tu amuleto. Te olvidabas de mí, te desnudabas, subías al lecho y hacías sitio. Hacías trato con tus amantes, con los que te gustaba acostarte mirando su desnudez, fornicabas con ellos sin cesar. Ibas a Moloc con ungüento, prodigando perfumes, despachabas lejos a tus mensajeros, los hacías bajar hasta el abismo. Me voy a quedar acá. Fíjense con qué contundencia y realismo le describe a través del profeta Dios toda la idolatría y todo lo que significaba esa idolatría en el corazón de este pueblo. Primero, hijos de bruja, ¿a quién se refieren? Dicen los que estudian Isaías que pueden ser 3 grupos. O los pastores, de los que habla en el versículo anterior, lo que leímos hace un rato, los gobernantes, los líderes. Pueden ser los samaritanos, que cuando regresaron a la Judea vinieron junto con aquellos que estaban en el exilio, y como traían las prácticas de los pueblos cananeos, además de sus creencias, puede ser que estuvieran hablando de ellos también. O puede ser, y es a donde yo más me inclino, que esté refiriéndose a este pueblo infiel dentro del mismo judaísmo, que se dejó permear por estas actividades idolátricas. Siempre que habla de adulterio, habla de idolatría, porque la relación que Dios le pide a Israel para con él es una relación esponsal, una relación de esposos, una relación nupcial, ser uno con Dios, y donde se es uno con Dios no hay lugar para un tercero. Entonces cada vez que habla de idólatras, de hijos,
hijos ilegítimos, hijos de un adúltero y una prostituta, ¿no? De alguien que, siendo judío, se hace adúltero porque se une a un Dios que no es el verdadero, ¿no? Eso es a lo que hace mención este lenguaje tan duro. Y empieza a partir del versículo 5 hasta el 9 a describir un poco las idolatrías que yo más o menos les fui mencionando en la introducción. La primera hace mención a los cultos que se daban a los ídolos bajo algún árbol frondoso, dándole culto al dios de la fertilidad o la fecundidad, ¿no? Que inmolan niños, fíjense, junto a los arroyos y entre las grietas de las rocas. Es muy probable que haga mención a los sacrificios de los niños que se empezaron a ofrecer en épocas del rey Acaz. Ustedes recuerdan a Elías, cuando Elías mató 400 profetas en el Monte Carmelo. Era el reinado del rey Acaz. En ese momento ya se empezaba a ver que se ofrecían sacrificios de niños para aplacar la ira de los dioses a los cuales ellos rendían culto. Y a partir de ese momento hasta este tiempo había sido una práctica idolátrica que de alguna manera habían incorporado hasta el mismo pueblo. No casualmente, me parece a mí, y me hago cargo de lo que digo, podemos llegar a pensar, ustedes saben que el Pentateuco se escribió durante 6 siglos, y muchas partes del Pentateuco fueron escritas en la época del retorno, en la época del retorno a Jerusalén. No es extraño pensar que el Génesis 21, en donde se habla del sacrificio de Isaac por parte de Abraham, sea escrita en esta época, en donde queda claro que el Dios de Israel es el Dios de la vida y que no acepta ningún sacrificio humano. Porque de qué manera enseñarle, purificarle el corazón a un pueblo que durante tantas decenias estuvo viviendo en contacto con esta barbaridad. Y en el libro de los Reyes también va a salir la prohibición, de una manera directa, de que el Dios de Israel prohíbe los sacrificios humanos. Pero es muy probable que el Génesis 21 transforme esta barbaridad en algo absolutamente vedado para el Dios de Israel. El Dios de Israel no es Moloc. Otro detalle, este arroyo puede hacer referencia a uno de ellos, que era el Benjinón, de donde sale el nombre de Gehenna, ¿no? Esa Gehenna que aparece tanto en el libro de los Evangelios, la Gehenna, que después de haberse convertido en el lugar de sacrificio, se había convertido con posterioridad en el lugar donde se quemaba la basura, y en donde Cristo lo habla como el lugar de la muerte, de la desolación, de la angustia, del dolor, ¿no? Serán expulsados a la Gehenna, dice, ¿no? En tantos momentos en el Evangelio de Mateo, especialmente. Un horror, las cosas que se hacían, ¿no? También el culto en los montes altos. Vamos a ver que uno de los que hace altares en los montes altos, llevando adelante la creencia de sus mujeres, es Salomón, en su última época, cuando se corrompe y cae en la idolatría de sus esposas, y que Dios condena todos los lugares altos que se consagraban para estos sacrificios a estos dioses, realizándose la prostitución sagrada, incluso hasta con personas del mismo sexo, cuando uno lee las prácticas de aquel momento. Entonces, a todo esto hace referencia, a todo esto había caído el pueblo de Israel al haberse dejado preso de la idolatría. Y yo les pregunto a ustedes, como verán, las prácticas idolátricas traen en el fondo una desvaloración de lo que es la vida humana,
una desvaloración de lo que es la dignidad del hombre. Todo es manoseo, todo es destrucción, todo habla de muerte más que de vida y de fecundidad verdadera, ¿no? Esto pasa igual hoy cuando dejamos nuestro corazón a expensas de los ídolos, que como les decía hace un ratito, no serán los mismos, pero siguen gritando, preséntenme el sacrificio porque me encanta, ¿no? Sigue siendo lo mismo, amigos, solo que como estamos mucho más somos más tecnológicos y más sofisticados, ya a lo mejor lo hacemos de otra manera, pero el culto se lo seguimos dando igual y la sangre se sigue derramando igual, ¿no? En fin. Bien, y lo mismo hasta el final del capítulo 9, que ya se los había explicado. Simplemente un detallito, cuando habla en el versículo 9 de despachabas lejos a tus mensajeros y los hacías bajar hasta el abismo, dicen los estudiosos de Isaías que eso es, los mensajeros eran los niños sacrificados que bajaban hasta el abismo para apaciguar el corazón de este Dios tan sanguinario y tan violento. Ahora miren cómo Dios se refiere al hombre. Te cansabas tanto de caminar, pero no decías, es inútil. Recobrabas fuerzas y no desfallecías. ¿Quién te asustaba? ¿A quién temías para negarme y no acordarte de mí ni pensar en mí? ¿No es que yo callaba y disimulaba y por eso no me temías? Pero yo te denunciaré, tu justicia y tus obras no te servirán. Tus ídolos ni te librarán cuando grites, a todos los barrerá el viento, un soplo los arrebatará, pero el que se refugia en mí heredará el país y poseerá mi monte santo. ¡Qué belleza! De nuevo la ternura de Dios como Padre hablando. Te cansabas de toda esta idolatría, estabas exhausto, pero no renunciás. No renunciás. Recobrás fuerza y volvés a darle culto y sacrificio. ¿Quién te asustaba? ¿A quién le tenés miedo? Para negarme, dice el Señor, para no acordarte de mí, ni pensar en mí, que soy un Dios que callo y disimulo, que no obro castigando, ni hostigando, ni amenazando, ¿no? Fíjense esta ironía en estos dos versículos escondida, ¿no? Te asustan los ídolos, le temés. Cuando caemos en la superstición, tenemos miedo de que si no hacemos, si no decimos, si no obramos, nos caen las 1000 perdiciones sobre nuestra cabeza. Eso habla. ¿A quién le entregamos nuestra voluntad y nuestra libertad? Sin embargo, Dios calla, disimula, ¿no? No obra amenazadoramente y por eso está ahí, está ahí. Lo damos como hecho, que está ahí, me espera y yo sé que voy, ¿no? Fíjense esta palabra que casi lo podemos recibir de manera angustiante. Pero bueno, al final del día, que seremos juzgados en el amor, como dice San Juan de la Cruz, los ídolos no van a poder salir en nuestra defensa. Esos a los cuales le entregamos el esfuerzo, el sacrificio, día a día, estamos extenuados, pero seguimos y seguimos, no van a salir para apaciguar nuestro dolor y nuestro tormento, porque el tormento y el dolor
nos lo generamos nosotros mismos al alejarnos de la ternura de Dios. Es así de sencillo, ¿no? Bueno, vamos a seguir la semana que viene porque lo que nos queda, o tienen 10 minutitos y termino para redondear. Miren qué belleza lo que viene. Miren, capítulo 65, versículo 17. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no quedará recuerdo, ni se lo traerá a la memoria. Más bien gócense y alégrense siempre por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su población en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños que mueran al nacer, ni adultos que no completen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. No construirán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los de un árbol, y mis elegidos podrán gastar lo que sus manos fabriquen. No se fatigarán en vano, no engendrarán hijos para la catástrofe, porque serán la descendencia de los benditos del Señor, y como ellos, sus retoños. Antes de que me llamen, yo les responderé, y los habré escuchado, aún estarán hablando, y los habré escuchado. El lobo y el cordero pastarán juntos, el león como el buey comerá paja. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Qué belleza, ¿no? Un poco este consuelo, esta promesa. Es necesario hacer este trabajo de sacar el obstáculo del corazón de la idolatría para poder vivir en plenitud el cielo nuevo y la tierra nueva. Pues si no, no se puede. No se puede vivir de manera vieja en una posibilidad nueva. No se puede si arrastramos el vicio, si arrastramos la costumbre, si arrastramos el error, si arrastramos la tristeza, la muerte, la desolación. El Señor reconstruye, restaura y hace todo nuevo y mejor, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Siempre termina con una palabra para arriba. Y miren qué bonito, habíamos empezado diciendo los buscaba y no estaban. Yo quería tener un montón de respuestas para ustedes, pero ustedes no preguntaban. Miren cómo termina, ¿no? Antes de que me llamen responderé, aún estarán hablando y los estaré escuchando. Termina de la misma manera, en una relación de encuentro, de amor, de permanecer en él y con él, ¿no? Muy lindo. Bueno, vamos a simplemente terminar la semana que viene antes de seguir con lo que queda, que es muchísimo más corto. Este era el pedazo más largo, pero hemos hecho todo el capítulo 57. Bueno, el 57 termina con el consuelo, ¿no? Que tiene mucho sentido. Abran paso, despejen el camino. Quiten todo tropiezo del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y excelso, ¿no? Esto que recién les digo yo, hay que quitar los obstáculos para llegar hasta Dios y vivir su presencia en esta nueva vida que me regala. Vamos a terminar este pequeñísimo pedacito que nos queda con el último pedacito del 66 para no apurarnos y hacerlo bien, y empezar con lo que sigue, que les va a encantar. ¿Qué significa el ayuno? ¿Qué ayuno quiere el Señor? Nos va a dejar clarísimo eso que no tenemos tan claro muchas veces. Así que bueno, nada, seguimos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos todavía 5 minutitos, así que si no quedó algo claro...
¿Nada? Cri, 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 cri. Hoy quedó todo clarito. Demasiado. Bueno, entonces seguimos con Isaías la semana próxima. Isaías nos estará esperando para seguir ayudándonos en esta restauración. Fíjense que lo que va tocando son todos los puntos que tenemos flojos. Lo que tenemos flojos de papeles lo va a querer ir poniendo de una manera bien sólida para que podamos reconstruir sobre una base verdadera y no sobre cualquier cosa. Gracias por los mensajitos. Sí, todos aprendemos, Francisco. Mira, yo cada vez que preparo una charla, primero la paso por mi vida, por mi corazón y digo, Señor, wow, cómo nos sigue sirviendo tu palabra, esa palabra que diste a conocer hace tantos miles de años y sin embargo nos cala como recién salidita del horno, porque seguimos siendo igual. Seguimos siendo atravesados por la misma realidad, ¿no? Así que así es. Muchas gracias, chicos, y gracias por los cariños. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Bye bye. Adiós, Bye adiós. bye. Gracias, Bye. Pati. Vamos a Muchas poder gracias, Pati. terminar, si Bendiciones Dios a todos. quiere, el 1 de junio, creo que terminamos con, como habíamos dicho, son 5 encuentros y ahí plantamos bandera hasta el próximo otoño. Bueno, un beso grande. Bye bye. Muchas Patricia, gracias. Patricia. Pati, muy ¿Qué querés bello. comentar? nosotros salimos de viaje el martes y el miércoles estaremos perdidos, Qué pero bueno. iremos desde donde estemos. Pero tranquilos, miren, gracias al Está grabado. angelito que tenemos, que se llama Erika, pueden verlo cuando quieran, como quieran, de la manera que quieran, así que no hay problema. Nada se pierde. Es mejor tener la secuencia. Claro, Haremos Sí. todo lo posible. tranquilos y disfruten su viaje Gracias, mucho. Pati. Disfruten y gocen. Muchas Gracias. gracias, Patricia. Gracias, Pati. Gracias. Les mando Dios un te beso bendiga. muy grande. Gracias, Patricia. Adiós, gracias por todo. Familia. Gracias. Adiós. Dios te bendiga.